¿Te gusta Extra? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Extra. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a tener una lección de español básico con una de las mejores series españolas para principiantes, Extra. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero, verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después, aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip en español sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Extra. ¡Vamos allá! Hola, nenas. ¡Pablo! Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Fenomenal. Lola, estás en buena forma, ¿eh? Os he traído vuestra leche de vuelta. ¿Quieres decir nuestra leche de la semana pasada? No olvido nada. Gracias, Pablo. ¿Qué, chicas? ¿Qué os contáis? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Sí? He dicho... ¿Quieres tomar algo, Pablo? Oh, sí. Una Coca-Cola. Hola, nenas. La palabra nene es sinónimo de niño o bebé. Como sabes, los sustantivos en español cambian si son masculinos, femeninos, singular o plural. Por ejemplo, la palabra nene puede ser masculino, singular, nene, femenino, singular, nena, masculino, plural, nenes o femenino, plural, nenas. En el ejemplo, Pablo dice: Hola, nenas. Es una forma similar de decir: ¡Hola, chicas! Hola, nenas. ¡Pablo! Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es una forma de empezar una conversación con alguien. En español existen muchas formas de preguntar ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Fenomenal. Lola, estás en buena forma, ¿eh? Estar en buena forma significa tener un buen cuerpo. Es decir, tener un cuerpo atlético. Lo contrario de estar en forma es estar gordo. Lola, estás en buena forma, ¿eh? Os he traído vuestra leche de vuelta. Me, te, le, nos, os, les son pronombres de objeto indirecto. Por ejemplo,
José da el libro a Juan. Significa que José hace una acción y Juan la recibe. José es el sujeto, dar es el verbo y a Juan es el objeto indirecto. Y podemos sustituir este objeto indirecto por un pronombre. Juan le da el libro. ¿No lo entiendes? Entonces mira este vídeo donde te explico los pronombres de objeto indirecto con la película de Disney Blancanieves. Os he traído vuestra leche de vuelta. ¿Quieres decir nuestra leche de la semana pasada? No olvido nada. En español existe la doble negación. ¿Qué es la doble negación? Significa que en español podemos usar la palabra no junto a un adverbio de negación, como nada o nadie. Estas palabras son negativas porque expresan ausencia de algo. Y en español debes usar la palabra no para poder usarlas. Por ejemplo, no hay nada. No hay nadie. No olvido nada. Gracias, Pablo. ¿Qué, chicas? ¿Qué os contáis? En español, los verbos cambian dependiendo de quién hace la acción. Yo hablo, tú hablas, él habla. Esto se llama conjugación. En español conjugamos todos los verbos. Para conocer la conjugación de un verbo, solo tienes que buscar en Google conjugación más el verbo que quieres saber. En cualquiera de estas páginas podrás aprender la conjugación de cualquier verbo. ¿Qué, chicas? ¿Qué os contáis? ¿Quieres tomar algo, Pablo? El verbo tomar significa coger algo. Por ejemplo, yo tomo el libro. Ajá. Pero el verbo tomar también significa beber. Por eso la frase yo tomo el ron puede significar que yo cojo el ron o que yo bebo el ron. ¿Sí? He dicho... ¿Quieres tomar algo, Pablo? Oh, sí. Sí, es una forma de responder al teléfono cuando alguien llama. Hay muchas formas de responder al teléfono. Por ejemplo... ¿Aló? Dígame. Bueno, ya está. Eso es todo. ¿A qué es realmente fácil? Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Extra sin subtítulos. ¡Vamos allá! Hola, nenas. ¡Pablo! Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Fenomenal. Lola, estás en buena forma, ¿eh? Os he traído vuestra leche de vuelta. ¿Quieres decir nuestra leche de la semana pasada? No olvido nada. Gracias, Pablo.
¿Qué, chicas? ¿Qué os contáis? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Sí? He dicho... ¿Quieres tomar algo, Pablo? Oh, sí. Una Coca-Cola. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pendes!